pero no tan cómodos como para que se nos vayan a quedar dormidos. Por favor, pónganse cómodos en el sentido de que vamos a escuchar la palabra de Dios. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Y hermano, Dios tiene su palabra siempre vigente para nosotros, que en ocasiones no logramos ver con claridad. A veces nuestro pecado, a veces las circunstancias, a veces las pruebas impiden que podamos ver con claridad cuando Dios está obrando. Y de eso se va a tratar la predicación de hoy. Puse una pausa a Hebreos y por lo que vivimos durante la semana, hermanos, y lo que vivimos durante la semana, por no decir lo que llevamos viviendo desde que el Señor nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Hace cuánto tiempo te llamó el Señor? ¿Desde hace cuánto tiempo eres cristiano? Bueno, desde ese entonces, Dios ha estado trabajando contigo. Dios ha estado trabajando conmigo. Yo no sé si ustedes en alguna ocasión, hermanos, han visto en el Face, porque ahí yo lo vi una vez, recuerdo. Hoy ni siquiera Face tengo, o sea que no lo he vuelto a ver. Pero en alguna ocasión, yo no sé si ustedes vieron a un personaje, no sé ni quién es, mis hermanos. Si me preguntan el nombre, no lo voy a saber. Pero era un personaje que daba una definición o daba un ejemplo de lo que es la integridad. No sé si alguien lo vio. Este personaje enseñaba que ser íntegro no solamente se trata de ser honesto. Y él decía, o ponía el ejemplo, de que alguien se encontró una cartera. Y al ser honesto, busca de quién es y la devuelve. ¿Eso es honestidad? Sí. Y algunos la pueden interpretar como integridad, sí. Pero él decía, es que no recuerdo su nombre, hermanos, y es un predicador, pues no recuerdo su nombre. Pero él decía también que ese mismo que se encontró la billetera con dinero y la devolvió, él decía, no necesariamente es íntegro, porque él puede ser honesto al devolver la billetera, pero puede ser un adúltero cuando él está adulterando su matrimonio. Entonces, una cosa es ser íntegro y otra cosa es ser honesto. Pero, ¿por qué estoy hablando de esto? ¿Qué tiene que ver esto con lo que vivimos durante la semana? Bueno, tiene que ver con mucho, hermanos, porque Dios nos llama a nosotros a integridad. Dios nos llama a que nosotros seamos íntegros, pero ¿íntegros en qué? ¿Íntegros en qué? Bueno, Dios nos llama a ser íntegros en nuestra fe. Si hay algo en lo que nosotros no podemos y no debemos claudicar, es en nuestra fe. Y es muy fácil claudicar nuestra fe y dejar de ser íntegros cuando nosotros estamos en diversas pruebas y esas pruebas nos empiezan a tambalear. Y entonces dejamos de ver a Cristo. Y cuando nosotros dejamos de ver a Cristo, cuando estamos en una prueba muy fuerte, lo que hacemos es vernos a nosotros mismos. Y cuando nosotros nos vemos a nosotros mismos en una prueba, lo que hacemos es ver nuestro gran sufrimiento. Y se perdió el objetivo. Y entonces ya dejé de ser íntegro en mi fe. De eso se trata la predicación del día de hoy, mis queridos hermanos. La predicación de hoy es: Dios nos llama a tener un giro de integridad en nuestras vidas o en nuestra fe. Es a lo que Dios nos llama. Insisto, es muy fácil
tambalearnos, hermanos. Muy fácil. Pero una cosa voy a aclararlo antes de comenzar. Una cosa es una prueba conforme a lo que dice Santiago en el capítulo 1, versículos del 1 hasta el 12, pero hoy no crean que soy tan espléndido para predicar hasta el 12, hermanos. Voy a llegar hasta el 5. Una cosa es que mi fe es probada y puedo estar bajo cualquier circunstancia muy compleja, difícil de resolver. Y otra cosa son las consecuencias de lo que yo hago. Son cosas diferentes. Hoy voy a hablar de lo que es la prueba. Cuando estamos en una prueba, ¿cómo reaccionamos? ¿O cómo deberíamos de reaccionar? Eso sería mejor. Hasta acá hay lugares, Leo. Todo esto de acá enfrente está vacío. Entonces, para poder comenzar, mis queridos hermanos, les ruego por favor me acompañen en oración, porque ya ven cómo soy yo, medio torpe. Luego se me luenga la traba y luego traigo ideas en la cabeza y me cuesta un poquito, pero vamos a orar y vamos a rogar a nuestro Dios que nos dirija. Bendito Dios, Padre Santo, te damos muchas gracias por tu infinita bondad, por tu misericordia, Señor, por el gran amor con que nos has amado. Y, Señor, prepara nuestro corazón para que el día de hoy podamos comprender cómo debemos de reaccionar ante las pruebas, o para qué sirven las pruebas que nos mandas. ¿Cuál es el fin de estas, Señor? Ayúdanos a entenderlo con precisión para que entonces nos podamos permanecer estoicos en nuestra fe ante las pruebas. Úsame, Dios. Permite que mi hablar sea fluido, sea claro para con mis hermanos, y también, Señor, te ruego que cada uno de ellos prepare su corazón apelando a la hermosa presencia y guía del Espíritu Santo, para que entonces no se vean los defectos de tu siervo, sino se engrandezca tu hermosa palabra. Te lo rogamos por los méritos de Cristo nuestro Señor. Amén. Quiero empezar, mis amados hermanos, con la definición de integridad. La definición de integridad, para que lo tengamos un poquito más claro a pesar de lo que ya dije. El diccionario dice que la integridad es una firme adhesión, es muy interesante cómo lo define. Es una firme adhesión o un código de valores morales, calidad o estado de lo que es completo o divisivo. En su forma más simple, integridad significa totalidad y o entereza. Eso es integridad. Proviene de una raíz que significa intacto. Entonces, ser íntegro o permanecer íntegro es permanecer intacto. Y si voy a hablar de la fe, la que debe de permanecer firme e intacta es nuestra fe. Aunque de repente nosotros le andamos poniendo muchas chácharas, hermano, somos bien cascabelitos, de verdad. Entonces, también tiene que ver con la idea de que no tengamos o no guardemos intenciones ocultas. Debemos de ser íntegros, inamovibles. Otra definición, y esta definición la hace Stephen Covey, dice en su obra de los 7 hábitos de las personas más eficaces, describe la integridad como el valor que nos damos en nuestra capacidad para hacer y cumplir compromisos con nosotros mismos, para hacer lo que decimos. Noten lo importante de expresarlo y de vivirlo, ¿eh? Si yo lo expreso y no lo vivo, no soy íntegro. ¿Ok? ¿Dónde me quedé? Con nosotros mismos, para hacer lo que decimos. Su disciplina proviene de su interior. Es una función de su voluntad
independiente. Usted es un discípulo, un seguidor de sus propios arraigos y valores, dice Covey, así como fuente de los mismos. Y usted tiene la voluntad, la integridad para subordinar esos valores a sus sentimientos, a sus impulsos y a su estado de ánimo. Eso es integridad, dice Covey. Lewis Smith, creo que se pronuncia así, cita la definición de la integridad como: integridad es algo más que decir la verdad. Se trata de ser un tipo determinado de persona, de ser individuos que sabemos quiénes somos y dónde estamos. Y se trata de ser consecuentes con lo que somos, aunque nos cueste más de lo que estaríamos dispuestos a pagar. Eso es integridad. ¿Es fácil ser íntegro, hermano? Ay, no. Yo pienso que no. Nos cuesta mucho trabajo, ¿no es cierto? Lo primero que nos cuesta, lo que nos cuesta trabajo para ser íntegro, soy yo. Es mi yo. Batallo en primera instancia con yo mismo, como lo decía Pablo, ¿no? Aunque Pablo yo creo, no lo conocí en persona, pero conozco sus escritos, yo creo, lo que alcanzo a ver es que él sí se mantenía íntegro. Una vez que él fue salvado por el Señor, él se mantuvo íntegro a pesar de las circunstancias. Y Pablo, por decir que todos hemos leído a Pablo, pero hubo muchos cristianos que se mantuvieron íntegros a su fe, de los cuales podemos aprender mucho, hermanos, y que no estamos lejos de lograrlo. No estamos lejos de lograrlo. ¿Por qué? Porque tenemos lo mismo que ellos tenían: al Espíritu Santo, hermano. Tenemos lo mismo, ¿cierto? Entonces, vamos a empezar a ver hoy sobre la integridad de la fe. La integridad de la fe. Trata del tipo de fe que persevera en la persecución, en las pruebas, en la tentación. Es la fe que da buenas obras, es la fe que controla su lengua y es la fe que se guía por la sabiduría divina. Contempla todos sus planes en el Señor. Depende de Él y no de las riquezas. Espera pacientemente el regreso del Señor, no lo toma por tardanza. Es una fe que ora, una fe que hace oración. No es una fe meramente del esfuerzo personal, porque esa es pasajera, esa se evapora muy rápido. El recurso básico de la fe es espiritual. Así de sencillo, hermanos, pero así de complicado también. En la carta de Santiago habla acerca de esta fe, de esta integridad de la fe ante las pruebas. De eso habla. Vemos una fe genuina que debe marcar una genuina diferencia en el estilo de vida de una persona. De eso está hablando Santiago. El estilo de vida de una persona. ¿Cierto? El texto de esta epístola refleja la prioridad de sus normas de vida. ¿Cuáles son nuestras prioridades, hermanos? ¿Dónde estamos pisando? ¿Estamos pisando en tierra firme en el Señor Jesucristo, siendo Él la principal piedra del ángulo? Mi mamá, ¿qué es esta llave? Córrele, ahorita que nadie te ve. ¿Cierto? Resuenan en ellas los elevados y excelsos principios de ser hermano. Es decir, hermano, yo se los he dicho antes, el que seamos y nos llamemos hermanos no es cualquier cosa, ¿eh? No se compra con un chicle motita
Y ni sé ni existan todavía esos chicles, pero era de lo más baratito, ¿no? O sea, no se compra con eso. Fuimos comprados por la sangre de Cristo. Y así debemos de valorarnos. Es gigante esto. Otra vez tiene que ver con mi estilo de vida, con mi integridad. ¿Cierto? En la epístola de Santiago se encuentran al menos 15 alusiones al Sermón del Monte, pero ¿quién era este Santiago? ¿Quién era este Santiago? Algunos llegan a hacerse un poquito bolas, se enredan, porque se mencionan 3 Santiagos en la Biblia. En el Nuevo Testamento se mencionan 3. Los voy a mencionar muy rápido, no me voy a detener mucho, hermano, porque quiero avanzar. El primero que se menciona es Jacobo o Santiago, hijo de Zebedeo. Era uno de los 12 discípulos y hermano de Juan. Esto lo encontramos en Mateo, en el capítulo 4, versículo 21. Nada más anótalo, hermano, quiero avanzarle. El segundo que se menciona es Jacobo, el hijo de Alfeo. No es el feo, es Alfeo. ¿Ok? Fue también uno de los 12. Y esto lo vemos en Mateo, capítulo 10, versículo 3. Y como era más pequeño que Jacobo, el hijo de Zebedeo, a veces se le menciona como Jacobo el menor. Así, datos chiquitos importantes. Y el tercero es el que lleva el nombre de Jacobo. Este es el medio hermano de Jesús, hijo de María y de José. Este es el que es mencionado allá en el libro, en la carta, a los Gálatas, en el capítulo 1, versículo 19. Es el que escribe esta carta. Jacobo, el medio hermano del Señor Jesucristo. Como cada vez que se relaciona a los hermanos de Jesús, a este Santiago, de este sí voy a hablar un poquito, se le menciona primero. Se cree que generalmente él era el que le seguía en edad, o sea, el segundo. Como siempre aparece en la lista de los hermanos del Señor, aparece primero, se cree que él era el segundo en edad, el más grande era el Señor Jesucristo. ¿Cierto? Pero hay algo muy interesante. Este Santiago habitó con Jesús solamente 30 años, hermano. Solamente 30 años cohabitó con el Señor y no creyó en Él. Qué interesante, ¿eh? No porque vengas a la iglesia eres cristiano. No porque vengas a la iglesia eres cristiano. Pero fue hasta 7 meses antes de la crucifixión del Señor que Jacobo, Santiago, creyó en Cristo. Y después de esto es que el Señor se preocupa mucho por él. Pues era su hermano, ¿no? Se preocupa mucho por él. Después de que Jesús resucitó de entre los muertos, se apareció de manera especial a Santiago o a Jacobo, porque Santiago es un compuesto de 2 palabras, San Jacobo, es Santiago. Por eso muchas veces encontramos el nombre de Jacobo en la Biblia o Santiago. ¿Ok? Entonces, cuando el Señor después de la resurrección, el Señor se le aparece a él de forma especial. Que yo noto ahí a un Señor Jesucristo compasivo, tierno, cuidando de su hermano. Su hermano era más chico que él y cuidándolo bien amorosamente, ¿no? Nota lo que dice la primera carta a los Corintios en el capítulo 15. Primera carta a los Corintios en el capítulo 15, versículo 7. ¿Nota? Después se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles. Primero su hermano. Luego, cuando Pedro fue librado milagrosamente de la cárcel, pide que le avisen a Jacobo, a Santiago. Nota, esto lo encontramos en Hechos capítulo 12. Hechos capítulo 12,
hermano, no te duermas porque hoy voy a dar muchas citas y luego vas a decir, no le entendí, pastor, usted dijo esto. Hermano, yo sé que de repente acostumbras a dormirte en la predicación, pero hoy ya es una gran excepción, por favor. Hechos capítulo 12, versículo 17, cito: y haciéndoles señal con las manos para que guardaran silencio, les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel, y les dijo: informar de estas cosas a Jacobo, a Santiago y a los hermanos. Entonces salió y se fue a otro lugar. ¡Wow! El Señor tenía cuidado de su hermano. Pablo se refiere a Jacobo como una de las columnas de la iglesia. No era, entonces fue alguien quien creyó y se mantuvo firme en su fe, íntegro en su fe, para que lo lleguen a mencionar. Una columna de la iglesia es porque era importante Santiago, ¿no es cierto? Nota Gálatas capítulo 2, versículo 9. Y al reconocer la gracia que se me había dado, Jacobo, Pedro y Juan eran considerados como columnas. Nos dieron a mí y a Bernabé la diestra de compañerismo para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. Qué interesante es poder, por ejemplo, en el caso cuando presentamos a Enrique, qué importante es que los diáconos pasaran a estrechar la mano, ¿no? Y decirle, órale, échale ganitas, te vamos a respaldar. Era importante eso, ¿no? Y en el concilio del año 51 después de Cristo, este último se había convertido en el líder con mayor autoridad. ¡Wow! Entonces no fue cualquier... Sí tardó 30 años en creer, pero una vez que creyó, le entró y con singular alegría y permaneció íntegro en su fe. De tal forma que él escribe una carta para darnos ánimo. Y dicho sea de paso, hermano, no encontré bien a bien. Yo sé que la carta de Santiago puede ser el primer escrito de todo el Nuevo Testamento. No encontré la fecha, nadie se atreve a dar la fecha. Lo que sí pude encontrar es que es muy parecida la fecha en la que se escribe Mateo y la fecha en la que se escribe Santiago. Y por ahí se van peleando como por unos 2 años cada una, y parece que Santiago se escribe primero que el mismo Evangelio de Mateo, que se considera fue el primero. Se considera eso. Algunos consideran que fue Marcos, pero bueno, hasta ahí no me voy a meter más en eso para no irme así como hilo de media, porque ya saben cómo soy. Pero el historiador del siglo I, Pablo Josefo, apunta que Jacobo acabó su vida, escucha, lapidado por la orden del sacerdote saduceo Anás. De este sí lo has escuchado, ¿no? Anás y Caifás fueron estos dos que conspiraron en secreto para arrestar al Señor y durante la noche enjuiciarlo y luego poder crucificarlo. Este fue. Entonces, con esto en mente, hermano, con esto en mente para saber quién es Santiago, Santiago escribe, dice Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, saludos. Tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que seáis perfectos y completos, sin que os falte nada. Pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Qué versículos tan hermosos que hemos leído así de pasada muchas veces? Es más, hasta puedo decir que nos los podemos saber hasta de memoria, hermano. Son tan citados, pero hoy vamos a ver de qué es de lo que habla. ¿De qué está hablando Santiago? Santiago, como ya vimos, es una contracción castellanizada de 2 palabras latinas, Santus y Jacobs, Santiago, ¿cierto? Cuando Santiago dirige su epístola a las 12 tribus,
está utilizando un apelativo común de la nación hebrea. Un apelativo común de la nación hebrea. ¿Cuál es ese apelativo común? Dispersos. Dispersos. Cuando habla de ellas como dispersas por el mundo, la palabra que escoge es diáspora. Diáspora. La persecución, cuando se desata ya en Hechos, en el capítulo 6. Hechos capítulo. Eso es. No, mis hermanos, ¿cuánto han leído ustedes la Biblia? Me sorprenden. ¿Ok? Un término técnico empleado con posteridad al cautiverio de Babilonia. O sea, ya estaban acostumbrados estos a ser perseguidos, a estar en cautiverio y a andar dispersos literalmente por todo el mundo. ¿Cierto? La diáspora comenzó en el año 722 antes de Cristo. En los primeros días de la iglesia, cuando grandes olas de persecución barrían Jerusalén, la dispersión persistía. O sea, seguía habiendo gente perseguida, nada más por su fe. Nada más por su fe. En la mañana, no es cierto, en la semana le escribía a los servidores y les decía: hermanos, estoy releyendo un libro que leí hace muchos años. Hace muchos años me refiero, hace de pedida 28 o 29 años leí ese libro, y se llama De pastor a pastor, de Erwin Lutzer. Es un gran libro, de verdad. Si pueden leerlo, léanlo. Es un librito chiquito de 100 páginas, de 20 capítulos, pero cada capítulo trae 4 o 5 páginas. Lo lees muy rápido. Pero en este libro, Erwin habla acerca de cómo nosotros los pastores podemos enfrentar o confrontar los problemas dentro de la iglesia. Y mira, hermano, que parece que Erwin está viviendo hoy con nosotros, o entre nosotros, porque la iglesia es igual desde siempre hasta hoy. La iglesia ha sufrido, la iglesia sufre, y por eso necesita este tipo de alicientes para seguir adelante, poniendo los ojos en Jesucristo, el autor y el consumador de la fe. ¿Qué les costaba a los cristianos de estos tiempos ser cristiano? La vida, ¿no es cierto? ¿Qué te cuesta a ti ser cristiano? Párate temprano, y eso ya es un gran logro. Porque tú acostumbras a levantarte los domingos después de las 11 de la mañana, entonces cuando tú llegas aquí a las 8:30, no, bueno, ya vienes pero lampareado, ¿no? ¿Me explico, hermano? O sea, siempre ha habido persecución. ¿Te acuerdas cuando mataron a Esteban? Vaya, había persecución solamente en Fenicia, Chipre y Antioquía. Algunas de las ciudades que se citan en el Nuevo Testamento, ¿cierto? En primera de Pedro, o Pedro escribe en su primera carta, que también había cristianos perseguidos. ¿En dónde? En el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Vaya, pues por todos lados había persecución. Y hoy, nada más en Rusia, hermano. No, en todos lados. Es más, hermanos, hay persecución en nuestro país. Que no tengamos aquí en nuestro estado es otra historia, pero hay en todos lados, de verdad. Y a veces somos un poco inconscientes. Hace algunas semanas, meses tal vez, les mandé un mapa de los países más peligrosos para ser cristiano. No sé si lo vieron, con la cara así que me están... ¿A poco te mandó algo, pastor? Me da la impresión de que ni lo vieron. Los países están marcados en color verde. Y uno de esos países... En algunas importantes ciudades del mundo antiguo como Alejandría, grandes asentamientos de judíos
expatriados eran perseguidos por sus propios compatriotas. Pero es muy interesante que dice Santiago, siervo de Jesucristo o esclavo de Jesucristo, y en el entendido perfecto de que Santiago está usando la palabra esclavo o siervo, igual que Pablo, haciendo alusión a que antes servían al pecado, eran esclavos del pecado, y hoy son esclavos voluntarios de Cristo y sirven a Cristo. Ya vimos entonces que él escribe a todas las tribus que están siendo perseguidas, que están sufriendo a causa de su cristianismo, y que él les insta a que tengan una fe, ¿qué les dije? Íntegra, inamovible, que permanezca nuestra fe estoica. Hemos escuchado y les he predicado acerca del proceso de la purificación de la fe, ¿no es cierto? Pero eso que queda, hermano, es lo que te debe de permanecer, hacer estar perfectamente firme. Esa es la idea. Pero Santiago dice: tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas. Primero, me voy a detener en estas diversas pruebas. Primero, es necesario que lo haga así. La palabra griega para pruebas es peira. ¿Ok? Nota lo que dice Gálatas. Regresemos unas cartas atrás, por favor, pero no tan atrás porque ya me pasé. Gálatas en el capítulo 4, versículo 14, cito: y lo que para vosotros fue una prueba en mi condición física, que no despreciasteis ni rechazasteis, sino que me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús mismo. Es una prueba de amor. ¿Cuánto amamos a nuestros hermanos? ¿Cómo andamos en la fe y el amor, hermano? No, yo tengo mucha fe, pero yo no los amo. Oh, pues ¿qué pasó? No se puede. Tenemos que amar y tenemos que tener fe, o tenemos que tener fe y tenemos que amar. O una consecuencia de la fe es amor. ¿No es cierto? Eso lo dice el mismo Gálatas en el capítulo 5, ¿no es cierto? También significa una tentación o o invitación al pecado, como en Mateo 4:1. ¿En serio significa eso? Vamos allá para que veas que papelito habla. Mateo capítulo 4, versículo, ¿qué dije? Eso, no se duerman. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Entonces, diversas pruebas son estas circunstancias en las que a veces nos encontramos. Pero ya me piqué, hermano. Vamos a ver las últimas dos. La cuarta forma en la que pueden ser estas pruebas es una adversidad o una aflicción, un problema enviado por Dios, escucha, para probar el carácter, la fe o la santidad de alguien. Esta como que se nos acomodó más a cada uno de nosotros, ¿no es cierto? Noten lo que dice la primera carta a los Corintios. ¿Cómo hubiera dicho la carta si lo hubiera mandado a los mexicanos, hermanos? La primera carta a los Corintios. La primera carta a los Corintios, en el capítulo 10, versículo 13, cito: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres, y fiel es Dios, que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podéis soportar, sino que con la tentación proveerá también el escape o la salida. ¿Para qué? Para que podáis soportar. Entonces, ok, Dios está permitiendo esto o aquello porque está formando en mí, ¿qué? Carácter. Sí, zúmbatelo más duro si se duerme. Estoy totalmente de acuerdo, que no se te duerma. ¿Ok? Está formando carácter, hermanos. ¿Y qué quedamos la semana pasada que era carácter?
¿Qué pasó, hermanos? Yo les hablé la semana pasada acerca del carácter. ¿Qué quedamos que era el carácter? Pues si no es velorio. El estilo de vida. Iris no se durmió. ¿O sí? Espero que no. Está hablando del estilo de vida. Entonces Dios está formando en mí, a través de estas diversas pruebas, un estilo de vida. ¡Wow! ¡Qué hermoso es el Señor!, ¿no? Y la última, una tentación hecha a Dios por parte de los hombres, como en el Salmo 78:41 o Hebreos capítulo 3, versículo 8. Está más cerca Hebreos, hermanos. Vamos a Hebreos 3:8 dice: no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, como en el día de la prueba en el desierto. ¿Te fijaste? O sea, el hombre también pretende entonces tentar a Dios. Esa es una prueba, hermano. Dios está formando en nosotros carácter. Eso es lo que Dios está formando. Lo único que Dios quiere en todo esto es que aprendamos todos, parece que voy a resumir la predicación, es que aprendamos todos a depender de Él lo mejor posible. Esa es la idea. Esa es la idea. La palabra griega peripesete, perdóname por usar estas palabras, pero las necesito usar para que nosotros sepamos qué es esto. Es la palabra, dice en diversas pruebas, diversas pruebas. Esta palabrita, ¿han escuchado ustedes cuando alguien dice, oh, este tiene mucha pericia para manejar? ¿No? Es esto. Diversas es todo esto, todo lo que Dios usa para formar nuestro carácter. Y pruebas es la pericia. ¿Qué es pericia? Habilidad. Entonces, si Dios está permitiendo en mí pruebas, es para que yo obtenga pericia, hermano. Pericia. Alguien, para hacer una comparación, para que entendamos mejor esto. Supongamos que André ya está aprendiendo a manejar, ¿no? Y digo, es mera suposición. ¿Quién creen que tenga más pericia? ¿André o yo? Yo manejo desde los 12 años. ¿Quién puede tener más pericia? Pues yo. Ahora, la pericia se traduce en madurez. Entonces, con madurez yo le puedo decir a André, hijo, no le hagas así de a changuito, vas a ir recargado en la puerta y vas así. No, hijo, así no se maneja. Tampoco te creas Alan Prost si vas acá con la izquierda. No, tampoco, hijo. El volante se agarra con las dos manos. Con la vista mirada, no es cierto. Es un espejo izquierdo, un espejo central y un espejo derecho. Y cuando tú frenes, hijo, nunca hagas esto. Por más que te espantes, porque a donde va la vista, allá se va el coche. Por eso el Señor dijo que el que pone sus manos en el arado y voltea, no es digno de Él. Porque en el momento en el que tú te distraes, te sales del camino. ¿Me explico? Entonces, ¿para qué son las pruebas? ¿Por qué debo de gozarme? Dice Santiago ahí en el capítulo 1, versículo 3. ¿Por qué debo de gozarme? Porque Dios está formando un carácter. Dios me está dando madurez para que yo sepa cómo reaccionar ante las pruebas. Y esto se va a definir como integridad. Qué fácil. Sí, qué fácil ahorita que lo estoy explicando. Pero no que lo entendí, me costó. Entonces, de eso se trata. Yo tengo que ser muy hábil dentro de las pruebas.
Bueno, y Dios no me deja a medias. Dios me dejó el manual para saber qué hacer durante una prueba. Ay, es que, ¿cómo le hago, pastor? Pues mira, ve a tal libro, tal capítulo, tal versículo. Ahí dice la salida. ¿Te fijaste? Para eso es. Dios lo que quiere entonces es que tengamos pericia, que tengamos madurez ante las pruebas para permanecer íntegros en nuestra fe y no claudicar. Eso es lo que está buscando Dios en nosotros. No te quejes. Bueno, sí, quéjate. Sí se vale quejarse. Sí se vale. La verdad es que ¿a quién le gustan las pruebas? Levante su mano. No, son bien dolorosas, ¿sí o no? Y qué bueno que no la levantó nadie, hermano, porque ahí ya no hubiera sido íntegro. Las pruebas duelen. Pero entonces, ¿por qué dice Santiago que yo debo de permanecer en gozo? Si duelen, ¿por qué? Eso es lo interesante. Que Santiago dice que yo debo de permanecer en gozo en la prueba, sabiendo que ésta va a tener un resultado perfecto, que va a glorificar a Dios. A ver, pastor, ¿cómo es eso? ¿Cómo? Bueno, Santiago lo explica de 3 formas. Las califica como diversas, es decir, nos atacan de todos lados. Por todos lados nos llegan las pruebas, ¿no es cierto? En todos tiempos. O alguien pide tregua. Ya, por favor, ya. Tregua, ya no aguanto. ¿Alguien puede hacer eso ante una prueba? No, te llega y punto. ¿No? Y de todas las maneras, de todas las formas, chiquitas, medianas, grandes. Y el chiste es que tú tienes que agarrar pericia. Entonces cuando tú lo ves siempre muy tranquilo, dice, bueno, que este no sufrirá. No, es que ya maduró y ya sabe cómo resolver el asunto, ¿no? De eso se trata, mis amados. Y esto debe de ser de mucho aliciente para nosotros porque ¿qué vamos a hacer? Les decía yo hace un rato, si ponen el estado un rojo, un colorado, un morado, asfixiante, ¿qué vamos a hacer? Estoicos, hermanos. Ya lo aprendimos, ¿no es cierto? Ya lo aprendimos. Entonces, el carácter humano está siempre siendo probado, particularmente en aquellos momentos en que no estamos conscientes de ellos. Quiero decirles algo para que vean más o menos las pruebas. El capitán de la Marina, Larry Bailey, oficial que dirige la escuela de entrenamiento de los SEA en Colorado, afirma que llegar al final de la semana del infierno es en 90% solamente un ejercicio mental. Al principio, los reclutas no creen, pero es así. Lo mismo aplica a los cristianos que atraviesan un tiempo de pruebas. Un 90% del éxito radica en la mente y en el espíritu. ¿Por qué en la mente? Porque es mi mente la que tiene que ser renovada. Porque yo tengo que aprender a pensar como Cristo. La mente de Cristo debo tener. Y en el espíritu, porque si yo alimento mi mente, si yo soy transformado en mi mente, en mi forma de pensar, mi espíritu estará fortalecido y no me tambalearé. ¿Ok? Entonces es muy interesante. Lo mismo aplica a los cristianos entonces. Deben aprender a ver la experiencia desde la perspectiva de Dios y reconocer que la prueba, aunque no es experiencia agradable en sí misma, es un medio para producir algo muy valioso en sus vidas. ¿En qué prueba estás? No me lo digas, quédate pensando. ¿Cuál será? Ay, pastor, pues traigo un montón. No importa, porque digamos que eran diversas, ¿no? La más fuerte que traes puesta, ¿para qué es? ¿Qué Dios quiere de ti, hermano? ¿Por qué estás ahorita en esa prueba? ¿Por qué parece todo gris? ¿Es que realmente lo es? ¿Está todo nublado? Yo pienso que no. El doctor Spirius explica que la palabra considerar debe traducirse como
anticipar, victimar o poder ver. Mientras vive en el presente, entonces debes de considerar, debes de pensar cómo vas a vivir el futuro. ¿Quién de nosotros, o quién de ustedes, porque yo sí tengo esa gran costumbre, quién de nosotros, gracias hijo, o cuántos de ustedes, hermanos, cuántos de ustedes se detienen a pensar en el futuro? Ay, ¿para qué me estreso, pastor? ¿Quién de ustedes se detiene a pensar en el futuro? ¿Quién? Ustedes. ¿Y para qué? ¿De qué sirve pensar en el futuro? No mucho. Yo pienso que si nos afanamos por el futuro, no tiene ninguna razón. Pero si yo pienso en el futuro, escucha cómo cambian las cosas. Pero si yo pienso en el futuro para saber cómo voy a reaccionar ante las pruebas, sirve de mucho. Oras, hermano, pidiéndole a Dios fortaleza por tus pruebas futuras. Señor, fortalece mi fe para cuando llegue la prueba. ¿Le has pedido a Dios eso? ¿Y qué pasa? ¿Qué resultado tienes? Los que piden eso, ¿qué resultado tienes? Sí, pero tú estás pidiendo fe, tú estás pidiendo fortaleza para el día de la prueba. Produce, ¿mande? Aumenta mi fe, pero produce gozo. ¿Por qué? Porque puedo ver lo que va a haber después de la prueba. Nadie en su sano juicio se goza en la prueba como si no pasara nada. Nadie en su sano juicio hace eso. Por eso les preguntaba yo hace un ratito, ¿a quién le gustan las pruebas? Levante su mano. Ay, no, pues a nadie. Claro, hermano. Por eso es que tenemos que aprender a considerarlo así. De entonces tenemos que aprender a padecer ahora, pero debemos de regocijarnos en el porvenir. Ese es el punto. No es, ay Señor, es que no puedo, es que no. Porque eso es claudicar tu fe. No hagas eso. No te lamentes por ti mismo. Ruégale a Dios que te deje ver cuál es el propósito de esa prueba, para que entonces puedas levantarte. Si vas a seguir chillando, sin duda, pero vas a poder levantarte y poder ver para allá, y entonces vas a decir amén, gloria a Dios por aquello que viene. ¿Es diferente? Muy diferente, ¿cierto? Por eso Santiago tiene tres apreciaciones para las pruebas. Una es el gozo, otro es la paciencia y otra es la perfección cristiana. 10 resultados que debe de tener la prueba de nuestra fe para que ésta se mantenga íntegra. Íntegra, hermano. La primera es gozo, entonces. Es cierto que la prueba, la tentación en sí misma, como ya lo dijimos, no produce gozo, ¿cierto? Nota lo que dice la primera carta de Pedro en el capítulo 1, en el versículo 6. Nota lo que dice: en lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos. ¿Cómo? Con diversas pruebas. O sea, estamos gozosos, pero prepárate para el día de la prueba, ¿cierto? Eso es lo que está diciendo Pedro. Y entonces tendremos un fruto. Cuando el pleno fruto de la prueba, la tentación, ha sido obtenido, el gozo es la marca predominante de la experiencia. ¿Tú has logrado ver cuando sales de la prueba, hermano? ¿Lo has logrado ver? ¿Qué produce en ti eso? No dices, ay Señor, la libré, ¿no? Dices, ay, pon otro pelito y me quedo en la prueba. No, hermano,
Eso debe de producir gozo a nosotros. Tenemos que aprender a vivir en sumo gozo, es decir, con un gozo pleno, con un gozo completo, con un gozo entero. Según cita el apóstol Pablo en la carta a los Filipenses en el capítulo 2, versículo 9. Filipenses capítulo 2, versículo 9, cito: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confió un nombre que es sobre todo nombre. ¿Quién salió de la prueba? Cristo. Y si Él lo hizo, yo también, porque esa es la promesa, ¿no es cierto? Que no me va a dejar, no te dejaré ni te desampararé. Ahí está la promesa, lo veíamos la semana pasada. Entonces, gozo es un profundo sentimiento de la aprobación de nuestro actuar de parte de Dios. Una seguridad de saberse en los caminos y en la voluntad de Dios más allá de todo dolor humano. Dicho de otra forma, hermano, cuando estás en una prueba, yo no sé si lo has podido hacer, pero yo lo he podido hacer un par de veces y me ha resultado, en un gran consuelo. ¿Cuántos de nosotros, cuántos de ustedes en la prueba, en el ojo del huracán de la prueba, te has detenido, le has puesto freno de mano al coche, te agarras con las dos manos, inclinas el rostro y le dices a Dios: Señor, gracias por la prueba? ¿Cuántas veces lo has hecho? Eso, hermano, produce gozo. ¿Por qué produce gozo? Porque esa es la mejor prueba de que en realidad eres hijo de Dios. Y si eso no es un bálsamo a tu vida, yo no sé qué lo va a hacer. El saberme hijo de Dios, porque estoy siendo probado para tener el carácter de Dios. Eso no lo tiene un impío. Porque hay muchos impíos que ¿cómo se dice? Que prosperan mucho más que nosotros, ¿no es cierto? Y dices: ay, Señor, ay, sí, ¿por qué le da y a mí no hagas eso. Nada más inclina la cabeza y dile a Dios: gracias. Esto me llena de gozo, Padre, de saber que soy tu hijo. Wow, ¿no? Con estas palabras de gozo en Pedro debe de ser: alégrense y regocíjense. Los apóstoles no pretendían aconsejar una actitud de haz como si nada pasara. No era eso. No, hermano. No hay trazas de semejante actitud en la reacción de Cristo al sufrimiento. ¿El Señor Jesús sufrió? Sí. ¿Estaba la prueba fuerte? Vaya, que si no, iba a ser asesinado en manos de pecadores. Y fue de rodillas al Padre y le dijo: si quieres, pasa de mí esta. O sea, si se pudiera, Señor, si se puede, ¿verdad? La quisiera brincar. Pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Y la voluntad del Padre fue: ándele, mijo, camínele, yo voy con usted. Y prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Camínale nada más, no te sueltes, hermano. El Salmo 48 dice que el Señor nos lleva de la mano aún más allá de la muerte. Camínale, camínale, ¿cierto? Una ilustración acerca de la aflicción, de la prueba, hermano. Hace rato comencé la ilustración mencionando a los SEA en Estados Unidos, a los marinos, cómo son preparados. Hoy quiero hablar de ellos.
porque ellos son preparados para algo. Y tú estás siendo preparado para algo. Escucha. Fueron donde aquel alférez es subteniente, y le derramaron en la espalda un vaso de agua helada. ¿Qué sentirías? Luego le lanzaron otro en la cara. El suboficial, que se había quedado dormido en el comedor después de 5 noches sin dormir, abrió solo un segundo los ojos, lo suficiente para balbucear un torpe "gracias, jefe". Un instante después, los entronó y los cerró. La cabeza volvió a desplomarse sobre la mesa sin haber tocado la comida. Se le llama la semana del infierno. Y es parte de la escuela básica de demolición submarina de la Armada de los Estados Unidos, en la que los marinos son convertidos en tropas de élite SEAL. Esto es un acróstico formado por las iniciales para las palabras en inglés aire, tierra y agua. Sometiéndose a un severo régimen de insomnio, sobrecarga de los sentidos y pruebas físicas, estos hombres acaban contándose entre los humanos más recios de todo el mundo. Solamente los que logran pasar esa semana. Los esfuerzos de convertir a un hombre promedio en un comando empiezan en la base naval anfibia de Colorado, en San Diego, California. El curso comienza en octubre con la tarea de nadar 275 metros. El régimen de exigencia física se va haciendo cada vez más difícil hasta llegar a la prueba de fuego, conocida como la semana del infierno. Este periodo final de entrenamiento, caracterizado por torturas físicas y psicológicas, comienza con un domingo por la noche. Una luz comienza a encenderse y apagarse de manera intermitente mientras los reclutas son despertados por el instructor. Una ametralladora dispara balas de salva en sus oídos. Mangueras de chorros de agua caen sobre ellos. El entrenador grita sus instrucciones: tenemos que cumplir una misión esta noche. Quiero que recuerden bien cada detalle. Pero pues están todos dormidos, somnolientos, lampareados y mojados. La misión consiste en ejercicios y en yacer empapado y casi desnudo sobre frías planchas de acero instaladas en el muelle cercano. Esa es la primera noche. Es el domingo en la noche. El lunes, los equipos de 6 hombres participan en carreras a pie, llevando sobre su cabeza botes de asalto Zodiac de caucho. Cada uno pesa 115 kilogramos y tienen que ir corriendo. Ese es el lunes, pero ya lo despertaron abruptamente el domingo. El martes, tras dormir menos de 1 hora la noche anterior, tienen que remar casi 30 kilómetros a bordo del bote que llevaban cargando, en un viaje de ida y vuelta hasta las aguas territoriales con México. Durante la travesía, muchos confiesan perder a intervalos la conciencia debido a la falta de sueño. Ya en la base, la mayoría de los alumnos aprenden a dormir mientras comen. El miércoles, los reclutas reanudan las carreras con el bote de sombrero, hundiendo sus botas de combate en la arena pesada. Esa noche vuelven a correr. A medianoche se les ordena acostarse desnudos a la orilla del mar, donde rompen las olas frías. Y durante toda la noche, cada 10 minutos, les hacen ponerse de pie para exponerlos a efectos del viento. Y mira que yo no te quiero despertar ahorita que estás dormido,
Concluida la tortura de las olas, cada estudiante recibe la oportunidad para pedir la baja. Todo lo que tienen que hacer es tocar 3 veces una campanilla y decir: renuncio, ya no quiero, ya, esto es demasiado para mí. Puedes tocar la campanilla, lo puedes hacer. Dios te da esa oportunidad. Al despuntar el jueves, todos los marinos sufren de convulsiones. Todos. El viernes por la tarde, la semana ha concluido y los SEAL forman una fila para ser auscultados por un médico. Solo considerando los hombres de guerra pueden explicarse semejantes castigos. Al empujar a estos hombres al borde de la locura en tiempos de paz, la Marina les proporciona la mejor oportunidad de prepararse para enfrentar la crueldad de la guerra, solamente en caso de que llegue a verla. El creyente tiene que mirar por encima de la inmediata amargura de la prueba y hallar gozo en lo que Dios logra a través de ella. ¿Cuánto tiempo llevas sufriendo? Por eso quise hacer una aclaración al principio. Una cosa es las pruebas y otra cosa es consecuencias de algo que nosotros pudimos haber llegado a hacer. ¿Cuánto tiempo llevas en la prueba? ¿Sabes que tú y yo debemos de estar librando una guerra todos los días? Porque no tenemos lucha, no tenemos guerra contra carne y sangre. Esto no es cualquier cosa, hermano. ¿Cómo te preparas? ¿Permaneces dormido? ¿Permaneces sentado a ver si Dios te llega y te capacita y te fortalece de esa forma? ¿Qué esperas que Dios haga contigo? ¿O te estás preparando para una verdadera guerra espiritual? ¿Te estás preparando para cuando llegue el tiempo de la prueba, que no sabemos bien a bien cuándo es, pero que sí sabemos cómo podemos pasar por ella de la mejor forma, permaneciendo estoicos en nuestra fe? ¿Cómo lo haces? O mejor dicho, ¿lo haces? O quizá ya te está ocurriendo tocar 3 veces la campanilla solamente y decir renuncio. ¿Sabes que hay varios así? Si en esta iglesia permanecieran todos los que han pasado, nos queda chica la gracia, hermano. ¿Cierto? Punto número 2, versículo 3. Sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia. La frase "la prueba de vuestra fe" no se refiere al proceso en el cual es probada, sino al resultado, a la parte probada, a el residuo probado. ¿De qué tamaño es tu fe? ¿Te acuerdas, Oscar, de cuánto oro sale de una roca de 300 toneladas? ¿No te acuerdas, mi hermano? ¿De una roca de cuánto? A ver, hermano, ¿de qué tamaño es tu fe? Vamos a hacer un ejemplo absurdo. Llegas con tu fe con el Señor. Señor, yo traigo mi fe, 300 toneladas. ¡Pah! O llegas con una piedrita de las que luego se te meten en el zapato, pero ¡ay, cómo lastiman! ¿No? Dices, ¡ay, ya, Señor, ya no la aguanto! ¡Ay, toma tu fe! ¿De qué tamaño es tu fe? Tiene que ser probada.
Nosotros somos muy dados a ponerle chácharas a la fe. Muy dados somos a ponerle chácharas. Por eso llegamos con Dios, aquí está mi fe, Señor, mi fesota, ¿no? Ahora sí, cálala, Señor, para que veas de qué está hecha. Hijo, y quedaron 9 gramitos así. Pero estos 9 gramitos son de veras. Es lo que te va a ayudar a permanecer firme ante la prueba. No es lo que queda, no es lo que te quitan, sino lo que queda. Eso es lo que vale la pena. Eso es lo que realmente vale la pena. La fe, cuando es probada por las pruebas, por las tentaciones, produce un residuo. Esa es la parte probada. Es lo que produce paciencia. Santiago nos dice entonces que el poner a prueba la fe produce paciencia, pero paciencia no es un término pasivo. O sea, no produce flojonazos. No es ahora sí, me voy a sentar a esperar. No es eso. No es una resignación ante cualquier contrariedad, sino una fuerte y firme determinación en medio de circunstancias muy adversas. Se traduciría mejor como firmeza, perseverancia o resistencia valerosa. Eso es lo que produce la fe. Eso es lo que produce la prueba. Eso es lo que produce. Nota lo que dice la segunda carta a los Tesalonicenses en el capítulo 2. Capítulo, ¿qué dije? No es cierto, no me hagan caso, es 1. Capítulo 1, verso 4. De manera que nosotros mismos hablamos con orgullo de vosotros entre las iglesias de Dios, pues vuestra perseverancia y fe en medio de todas las persecuciones y aflicciones que soportáis. Si alguien escribiera una carta acerca de nosotros, ¿qué escribiría de nuestra iglesia, hermano? ¿Cómo somos? ¿Firmes, estoicos? ¿O no, estos no aguantaron nada? ¿Qué dirían de nosotros? Hay un libro que ya no se hace, hermano, dejaron de producirlo, pero se llama ¿Qué diría Jesús de tu iglesia? El autor es Richard Mayhew. Librazo, ya no lo busquen porque ya no lo hacen, ya no lo producen. William Barclay enseña que la firmeza de los primeros cristianos no era una cualidad pasiva. No es solo la capacidad de soportar agravios, es la capacidad de convertirlos en gloria y grandeza. Lo que más impresionaba a los paganos durante los siglos de la persecución era que los mártires no morían espantados, sino cantando en la Coliseo romana. ¿Han leído el libro de El mártir de las catacumbas? Ahí está, una prueba fehaciente, ¿no? Polio y Marcelo, los dos protagonistas de este libro. La tercera apreciación de lo que nos está diciendo Santiago es en el versículo 4. Y que la paciencia tenga su perfecto resultado. Escucha. ¿Para qué? ¿Cuál es el resultado? Que seamos perfectos y completos, sin que nos falte nada. Para que podamos seguir, ¿cierto? En cuanto a las pruebas y a las tentaciones que conducen a la perfección cristiana, estas son de las que está hablando Santiago. Cuando la paciencia tiene su obra completa, el cristiano llega a ser completo y cabal, no quedando nada atrás. Todo es por medio, de las pruebas. La palabra completo es teleios. Aquí no es pleroma, como en otras partes. Aquí es teleios. Puede traducirse al menos de 3 formas. Es perfecto, como lo cita Mateo en el capítulo 5, versículo 48. Mateo 5, 48, cito.
Por lo tanto, sed vosotros perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. O sea, dicho de otra forma, a través de las pruebas vamos a alcanzar esta perfección y cada vez vamos a poder reflejar más el carácter de Dios en nuestras vidas. ¡Wow! Eso es hermoso, ¿no es cierto? 2, completo, terminado, como lo dice en Juan en el capítulo 17, verso 4. Juan 17, 4, cito. Y te glorifiqué en la tierra habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Completo, terminado, ya acabé. Ya no te hace falta nada. Tercero, maduro, completo en el sentido humano, lleno de virtudes. Wow, entonces una persona que constantemente está siendo probada va pudiendo ejemplificar cada una de las virtudes. Va a ser más impresionante para ti. Wow, este hermano se va a notar en su persona, ¿cierto? Como lo dice la primera carta a los Corintios en el capítulo 2, primera carta a los Corintios en el capítulo 2 en el versículo 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero una sabiduría no de este siglo, ni de los gobernantes, ni de este siglo, perdón, de los gobernantes de este siglo, que van desapareciendo, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que desde antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria. ¿No te fijaste? ¿Cuánto beneficio hay en que tengamos pruebas? Pero que tenemos que saber estar dentro de las pruebas, tenemos que saber reaccionar en las pruebas, ¿cierto? Santiago entonces aquí utiliza 2 expresiones para definir la madurez en la vida del creyente. Cuando la perseverancia ha cumplido perfectamente su obra, el cristiano se torna entonces perfecto e íntegro. Cito estas 2. En primer lugar, los cristianos maduros son perfectos. Esta palabra significa plenamente desarrollados, sin perseverancia ante las pruebas, sino que salen de ellas pronto. Un cristiano no ha madurado lo suficiente cuando permanece en ellas, cuando se lamenta de todo, cuando no sabe resolverlas. Entonces debe aprender a mantenerse firme ante ellas, de modo que la obra de Dios, que la obra que Dios ha comenzado, pueda concluir satisfactoriamente en él. En segundo lugar, los creyentes maduros son íntegros. Esta palabra se refiere a algo que retiene todas sus partes y por tanto es entero. Un cristiano que sabe soportar la prueba es entero, es maduro. Una prueba. Creemos poder ver a través de su odisea lo que Dios está haciendo, ¿no es cierto? Escucha esto. Pero cuando nos toca sufrir a nosotros, cuando somos nosotros quienes andamos sobre los rescoldos de la prueba, es mucho más difícil ser tan sabio, porque nos cuesta trabajo. No es fácil, hermanos. Yo lo sé, no es fácil. Por eso tenemos que pedir sabiduría a Dios. Versículo 5, con este termino. Pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Entonces, ¿yo para qué necesito sabiduría? Para poder ver qué hay más allá de la prueba. Para que yo sea perfecto, eso me debe de dar gozo. Para que yo sea paciente, para que tenga resistencia, para que tenga aguante,
para seguir corriendo este maratón que no tengo ni idea de cuándo va a terminar. Puede ser mañana, puede ser dentro de 30 años, no lo sé. Pero permanecer firme, íntegro ante la prueba. Solamente veamos a Dios. Amén. Vamos a orar, hermanos, y después de la oración le voy a pedir al grupo de alabanza que suba y nos despida con el último canto. Bendito Dios, te damos muchas gracias, Padre Santo, por tu inmensa bondad, porque tú nos hablas a través de esta hermosa carta, Señor, que escribió Santiago. Nos hablas claramente para permanecer firmes, para permanecer íntegros, mi Dios, ante las pruebas que nos puedan llegar, sabiendo que estas son diversas, de muchas maneras, de muchos tipos, en diferentes tiempos, y que nosotros no las podemos controlar, pero que sí podemos permanecer en ellas gozosos, resistentes, perseverantes, porque sabremos, Padre, que siempre habrá un resultado perfecto después de esta. Solamente, Señor, te suplicamos que nos ayudes a saber aplicar tu hermosa palabra a nuestras vidas. Ayúdanos a hacerlo, para que entonces también podamos ser lo suficientemente sabios y no solamente estar fortalecidos nosotros, sino fortalecer a aquellos, mi Señor, que pueden estar sucumbiendo ante la tentación o ante la prueba. Gracias, Padre, por esta tu hermosa palabra que nos alienta a seguir, como dice el canto, firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, pues Jesús nos ve. Gracias, Padre mío, por tu hermosa palabra. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Gracias, hermanos.